Y aquí estamos nuevamente con las entrevistas que ya estamos acostumbrados a difundir de nuestros formadores y también a nuestros expositores dentro de las jornadas de psicoenergéticas que se harán del 11 al 17 de octubre en Buenos Aires. Y hoy nos encontramos con la magíster Pamela González de Viña del Mar, Chile. Le damos la bienvenida. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Heriberto, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación a la entrevista. Bien, vamos a hablar un poquito de tu tema, Pamela. Tú eres criminóloga y estás utilizando psicoenergéticas justamente para, bueno, tú nos cuentas, a ver, cómo utilizas las psicoenergéticas en criminología. Bueno, hay que considerar que todo lo que es la terapia, más bien las técnicas de liberación emocional, que ha sido muy útil en mi campo clínico, fundamentalmente he podido y tenido la oportunidad de aplicarlo al ámbito más bien penitenciario, también en consulta por personas que padecen de algunos trastornos y algunos de los más complejos, como es el trastorno antisocial de la personalidad, o bien conocido como psicópatas, es donde se han podido aplicar estas técnicas precisamente para que el paciente o el sujeto de evaluación propiamente tal pudiese cambiar un poco el tema de la emocionalidad y así también poder entender todo el tema de su mapa mental, que es donde Bien. básicamente puede tener el tema de sus cogniciones un poco distorsionadas y eso genera que vea un mundo muy distinto al de él y a partir de ahí justamente es donde se generan estas distorsiones cognitivas que los hacen muchas veces y los llevan a cometer delitos. Maravilloso. Tú trabajas con víctimas y victimarios, ¿correcto? Sí, Eh, en este caso lo que me estabas explicando un poquito era del victimario, ¿sí? del Eh, primario. que trabajas en los presidios y demás como para resolver los problemas psicológicos que pueda tener esa persona que la llevó a delinquir y a ser, digamos a nivel criminal, ¿sí? Sí. ¿Cómo manejas el tema con víctimas de, por ejemplo, abusos, violaciones o en casos más fuertes como asesinatos? Bueno, justamente ese es un ámbito de acción bastante interesante porque me ha tocado poder asistir a víctimas de violación, a víctimas de violencia intrafamiliar, a víctimas que están expuestas a malos tratos en todo nivel. Y eso también ha sido una forma de que ellas mismas se alivien y además entregarle la herramienta, una vez conocida, entregarle algunos ámbitos de acción para que ellos pudiesen autoaplicarla en algunas cosas. Vimos varios ejercicios, me acuerdo el tema de la mariposa, que era una técnica que las calmaba mucho y bueno, eso ellas lo van aplicando en, en su quehacer diario y les baja la emocionalidad, se sienten más tranquilas y pueden llegar a avanzar en el tema como víctima y empezar a no revictimizarse, sino que a dar un sentido mucho más positivo de este, podríamos decir, de este evento. Si bien existe hoy día la justicia restaurativa, justamente es una de las cosas a las que me aboco, porque me interesa que se le pueda dar una resignificación al hecho, precisamente para que ellos empaticen con su victimario y de esa forma autoayudarse, porque el camino del rencor, el camino de estar ante una situación de por vida, no es nada positivo y eso justamente es lo que retraumatiza más. Claro, o sea, el estar constantemente como víctima también hace que la persona se enferme más todavía, ¿no? Bien, Exactamente, la relación cuerpo-mente. exacto, exacto. ¿Cómo manejas la parte de psicoenergéticas cuando estás con un victimario? ¿Sí? Tú vas al lugar de donde está esa persona detenida, posiblemente en un presidio, y trabajas la psicología tradicional y utilizas algunas técnicas de psicoenergética o trabajas directamente con psicoenergética. Cuéntanos un poquito.
Bueno, mayoritariamente veo, hay pacientes que se rehúsan un poco, entonces voy un poco en un primer encuentro viendo un poco, conociendo cogniciones, como este mundo, y cuando veo que en el mundo emocional se puede aplicar, se puede introducir, Bien, un poco más lo de energética, ahí me aboco. Porque justamente hay muchos de estas personas que tienen una emocionalidad desbordante, que tienen un tema de impulso que no pueden claro. controlar u otras cosas, entonces ahí, o el tema de la empatía u otras cosas que tienen que ver directamente con la angustia, con la ansiedad, es donde más me aboco a tratar este tema. Muy bien, muy bien. Estamos en una época donde hay mucho femicidio, ¿sí? No sé si en Chile, pero aquí en Argentina tenemos casos de femicidio creo que día por medio aproximadamente. ¿Cómo se trabaja con una persona que cometió un femicidio para evitar que vuelva a seguir haciendo lo mismo? ¿No? ¿Cómo se Justamente, trabaja? Heriberto, el tema del femicidio, justamente ayer en la televisión daba un nuevo caso de femicidio, está creciendo a nivel mundial, está creciendo tal como en Argentina, acá en Chile también. Y Ujú. es uno de los temas realmente preocupantes de la sociedad hoy día, porque el problema radica en la primera infancia, radica en ese ámbito donde están presentes a lo mejor los malos tratos, la descalificación, todo lo que significa hoy día violencia intrafamiliar, que va mucho más allá de un golpe, va de un abuso emocional, descalificaciones, malas palabras, ridiculización, en fin, tiene un sinnúmero de manifestaciones. Entonces, justamente es un poco tomar conciencia y que ellos después puedan poder manejar eso, porque muchas veces me dicen es que estoy en el momento y ya no sé cómo controlarlo. Entonces, a ver, vamos un poco a manejar tu cuerpo, que la emoción no te maneje a ti y que a través de ahí pueda ir de alguna forma condicionando y bajando emocionalidad y pueda enfrentarse, porque generalmente me lo han dicho, o sea, si yo hubiese aprendido otras cosas, yo no estaría acá, yo no hubiese cometido el delito que cometí. Muchos de los internos, de hecho, así lo expresan. Entonces ahí uno se da cuenta qué importante es esto de las terapias psicoenergéticas y poder enseñar a nivel preventivo para que después no ocurran estas cosas. Claro, la ventaja de psicoenergética es que puede revertir, ¿sí?, todos esos traumas vividos, como lo que acabas de explicarnos, porque esa era mi siguiente pregunta, pero ya la respondiste. O sea, que todo esto nace en la primera infancia. La persona abusada, la persona golpeada, la persona que tuvo una infancia, digamos, violenta, termina siendo violento en su adultez. Ahora, eso es reversible con psicoenergéticas. ¿Tuviste casos de poder revertir eso? ¿Hay testimonios? Sí, sí, sobre todo de algunos que, más en el ámbito de la violencia, del tema de que ante una situación se exaltaban, se ofuscaban mucho, no sabían cómo reaccionar y se iban a la agresión, ellos pudieron autocontrolarse, ellos pudieron ser capaces de decir, a ver, un momento, tengo la posibilidad de hacer esto otro. Bien. Entonces ahí sí sí vi cambios con el tema de la ansiedad, personas que no manejaban sus impulsos, Ujú. ahí se ve mucho eso, se puede, justamente como tú bien dices, poder revertir la situación. Bien, fantástico. Pamela, nos vas a visitar en Buenos Aires Sí, es el 13, ¿sí? Vas a estar en las conferencias y bueno, va a ser un placer escucharte porque sabemos que tienes mucha más información de la que estamos, digamos, difundiendo ahora a nuestros posibles participantes de las jornadas. Eh, Nos vas a hablar de criminología justamente también en las jornadas. Ese es tu fuerte, en el cual hemos visto que andas por toda Latinoamérica difundiendo, que está interesante. Y lo más sí. interesante es que lo que acabas de decir, que podemos revertir esto, que el violento ya no sea violento y la víctima también empiece a darse cuenta que, bueno, por ahí tengo un poquito de necesidad de cambiar mis creencias, pero puedo, digamos, aportar una parte para que no sea tan fuerte lo que siento. ¿Sí? Así que bien, Pamela,
Vamos entonces a esperar a octubre para encontrarnos en Buenos Aires, del 11 al 13 de octubre, en tu caso, en las conferencias, ¿sí? Sí, yo estoy muy agradecida y muy expectante a esta invitación que me has otorgado principalmente y poder participar y poder hablar de este tema, que es un tema que todavía necesitamos mucho poder avanzar. Es un tema que está en boga, que si bien Argentina lleva muchos más años, yo de hecho ya hice mi especialidad de criminología en Argentina, En porque Mendoza, acá en sí. Chile, justamente en la Universidad de la Aconcagua, hice Sí. otros diplomados también ahí, porque en Chile todavía falta un poco sobre eso, ahora recién se está avanzando, pero todavía necesitamos mucho especializarnos, estudiar, para poder ayudar, darle una oportunidad al que está hoy día tras las rejas, que si bien no es una manera de justificarlo, pero ellos también son personas, se equivocaron y a lo mejor esto pudiese ayudar a mejores personas. Así que de Buenísimo. todas maneras, estoy feliz de poder, si Dios quiere, poder estar con ustedes en octubre. Buenísimo. Estamos en contacto entonces, Pamela. Nos vemos y gracias a quienes nos están viendo. Vamos por más videos en los próximos días. Hasta luego, Pamela. Que tengas un lindo día. Igualmente, un abrazo fraterno, que estés muy bien. Gracias.